Muy bien, un gusto poder saludarlos hoy por este medio y declaramos que esta palabra va a bendecir tu vida. ¿Qué le parece que si me acompaña a hacer una oración para comenzar esta enseñanza? Padre, gracias. Dios, te pido que tú seas guiándonos y puedas hablar a nuestras vidas de una manera especial. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a cambiar nuestra forma de pensar de cómo te estamos viendo. Queremos realmente conocer a ese Dios que habla tu palabra. Gracias, mi Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que me presten mucha atención en los siguientes minutos que vamos a compartir esta enseñanza. Y te aseguro, este mensaje va a cambiar tu forma de ver a Dios. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchos de nosotros quizás hemos estado adorando a un Dios diferente del cual la Biblia nos presenta. Y yo te haría una pregunta. ¿Cómo te imaginas que Dios te ve? ¿Cómo crees que Dios te mira? ¿Crees que Dios se siente decepcionado? ¿Crees que Dios se siente orgulloso de ti? ¿Crees que Dios se siente feliz de verte cada día? ¿Qué imagen tienes de Dios? Ahora, quizás por muchos años conocemos a un Dios diferente del cual la Biblia nos habla. Yo también por muchos años serví a un Dios diferente del cual la Biblia me habla. Y vamos a ir punto por punto hablando. Por ejemplo, muchos de nosotros quizás conocemos al Dios que nos presentó un pastor. De repente, no sé, creciste en una iglesia de pequeño, como quizás un tiempo cuando era niño mi abuelita me llevaba. Quizás el pastor te presentó a un Dios diferente del cual la Biblia habla. Quizás te presentó a un Dios malo, un Dios que al primer error Dios te desechaba. O quizás te presentó un Dios que tienes que vestir de una manera para que Él te acepte. O quizás la religión te presentó un Dios diferente también. Quizás te presentaron un Dios que si tú venías a Él y si no cambiabas en un mes, 2 meses en la iglesia, entonces Él se decepcionaba de ti. O quizás conoces un Dios el cual te presentó tu mamá, tu papá o un familiar. Y te presentaron un Dios vengativo, un Dios malo, un Dios que condena, un Dios que se avergüenza de ti. Porque personalmente, yo de niño, mi abuelita me llevaba a una iglesia y me acuerdo que siempre ella me presentó un Dios violento. Y me decía, si tú vas a ir a la iglesia y aún te equivocas, entonces Dios te castigará. Y yo creo que muchos pensamos aquello. Y por eso esos famosos expresiones de las personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque mejor debo cambiar y luego iré a la iglesia. No, es que si yo voy a la iglesia y sigo fallando, ser hipócrita y mejor cambio. Y no, hoy vamos a aprender que el Dios de la Biblia es diferente. Y les decía, mi abuelita me decía esto, que si yo pecaba, ya yendo a la iglesia, Dios me castigaba. Entonces yo siempre me imaginaba cualquier error que cometía, entonces el castigo de Dios iba a venir. Y a veces parte de la vida, a veces justo te suceden cosas malas. Entonces yo decía, Dios me está castigando. O incluso me decía que si yo aún me equivocaba, entonces Dios se decepcionaba de mí. Y de pronto ya de grande, cuando otra vez vuelvo a Dios, incluso también pensaba así. Por muchos años yo he lidiado, incluso en mi etapa como cristiano, incluso mi etapa ya sirviendo a Dios, siempre tenía ese problema de que cada vez que me equivocaba siempre pensaba que Dios se decepcionaba de mí, o pensaba que Dios se avergonzaba de mí, o que Él ya no contaba conmigo, o que Dios no me amaba. ¿Cuántas personas hoy creyentes piensan que Dios no los ama? Porque ya sea porque cometiste un error, un pecado, y uno dice, bueno, no, Dios no me ama. Y yo por muchas veces me he sentido así, porque siempre pensaba que Dios era así, pero era un Dios que mi abuelita me presentó, que ella me decía que si yo no iba a cambiar, un tiempito de 1 mes, 2 meses en la iglesia, entonces me estaba burlando de Dios y que mejor ya no debería ir a la iglesia, porque en la iglesia es para gente que cambia. Y si nos vamos al Dios de la Biblia es diferente. El Dios de la Biblia es más. Él no busca gente santa, sino gente imperfecta para ayudarlos a cambiar. Y por eso le quiero decir algo. Quizás tú y yo
nos presentaron un Dios diferente al de la Biblia. Y quizás tú hoy piensas que Dios es un Dios malo, un Dios que se avergüenza, un Dios que si ya tienes un tiempito en la iglesia y no cambias, entonces Dios se avergüenza o te desecha, o siempre te imaginas un Dios que está listo para castigarte y fulminarte. Y saben, hay una historia en la Biblia que me parece muy interesante, la cual también seguramente le va a impactar a usted, porque muchas veces había leído la Biblia, pero nunca lo había tomado tanto interés como esta vez. Y en la Biblia dice que Pablo visita a Atenas, que quedaba en Grecia, y visita el Areópago, que era un lugar donde se dictaban los tipos juicios o tipo leyes, donde se sacaban las leyes. Entonces, y de pronto, él nota que en ese lugar hay un altar que aquella gente creía en todo tipo de dioses. Ellos creían que existía un Dios para todo. El Dios del mar, el Dios del sol, el Dios de la tierra, el Dios de la prosperidad, etc. Los hijos que creían en todo tipo de Dios. Y en el Areópago había un altar con un ídolo. Entonces, pero de pronto, también ellos creían que podía haber algún Dios que ellos no conocían. Y por las dudas, pusieron un altar y el nombre decía, al Dios no conocido. Y así está. Entonces Pablo se pone en pie y dice estas siguientes palabras que lo encontramos en Hechos 17, 22 al 23. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y hoy te quiero hablar acerca de ese Dios. Quizás por muchos años tú y yo hemos estado adorando a un Dios malo, a un Dios castigador, a un Dios que si ya tienes, no sé, un tiempo en la iglesia y no cambias, Él se decepciona de ti y Él te mira como un hipócrita. Quizás por muchos años hemos estado adorando a un Dios equivocado. Por eso hoy te quiero presentar al Dios no conocido. Ese Dios no conocido es el Dios de la Biblia. Pero como te dije al inicio, quizás tú y yo hemos estado adorando al Dios que nos presentó un pastor, al Dios que nos presentó de repente nuestra abuelita, nuestro familiar o la religión, un Dios malo, castigador. Pero hoy vamos a conocer a ese Dios de la Biblia. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los fariseos presentaban un Dios diferente del cual las Escrituras hablaban. Y por ejemplo, los fariseos presentaban un Dios castigador, que tenías que cambiar para que Dios te ame y te acepte. ¿Por cuántos años? Te aseguro que a ti también te han dicho esto. Si no cambias, Dios no te ama. Si no te vistes de una manera, Dios no te ama. Si tú no dejas tu pecado, Dios no te acepta. Dios no acepta eso. Dios no te puede amar si no cambias. Así presentaban los fariseos. Ellos decían que si no cambias, si no cambias de tus actitudes malas, Dios no te podía aceptar y tampoco te podía amar. Pero sin embargo, ese no es el Dios que habla la Biblia. En la Biblia, el Dios de la Biblia dice lo siguiente: que Él nos ama y nos acepta, y es por eso que nos cambia. Miren lo diferente que es. O sea, el Dios de los fariseos decía: cambia para que Dios te ame. El Dios de la Biblia dice: yo te amo y es por eso que te voy a cambiar. ¿Por qué? Porque te amo, te cambio. Miren esto. Dios nos va a amar si somos santos. Algo así nos presentaban, como los fariseos presentaban, y muchos a nosotros nos han presentado un Dios así. Una vez más, Dios nos va a amar si somos santos. Pero mientras el Dios de la Biblia o de los evangelios dice lo contrario. Dice así: el Dios de los evangelios, que Dios nos hará santos porque Él nos ama. Ya se da cuenta la diferencia y es por eso que a muchos nos ha hecho difícil relacionarnos con Dios. Ahora, una vez más, mire, esto es muy interesante. El Dios de los fariseos dice así, o de la religión que nos presentaron, como a mí me lo presentaron también. Si oras, si lees la Biblia, si ayunas,
si no te equivocas, entonces Dios te va a aceptar. Pero el Dios de la Biblia dice lo contrario, que yo te amo y te acepto tal como eres y te voy a transformar en la persona que yo quiero ver. Y les quiero decir algo, por muchos años yo sentía que a los días que oraba más, sentía ese día que Dios me amaba más. Pero si por ahí hubo un día que oraba menos, entonces ese día sentía como que Dios, ese día no me amó mucho. Y ni qué hablar si por un día me olvidaba leer o no leí la Biblia o por ahí me equivoqué, cometí un error. Entonces me sentía fatal, rápido se me venían las palabras que mi abuelita me decía de niño. Dios se avergüenza en ti. Entonces yo siempre me sentía como que avergonzaba a Dios. Como yo siempre me imaginaba a Dios diciéndome, me decepcionas, Roque. Me avergüenzas. Entonces, pero obviamente ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que me presentó mi abuelita, pero no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es que ayuna, ora y esto, entonces yo te aceptaré. No, Dios te acepta tal como eres con todos tus errores y por amor Él nos transforma. Él nos cambia en las personas que Él quiere ver. Por eso es un error muy grave pretender llegar a la iglesia cambiado. No, mejor cambio, dejo esto y luego voy a la iglesia. No, a la iglesia se viene tal y como está. Como siempre me han escuchado hablar esto, la iglesia debe ser un hospital del alma. Al hospital, ¿cómo no se llega? O tú vas enfermo y el doctor te dice, mire, ¿sabes? Regrese a su casa y cuando se sienta mejor, vuelva. No, si estás yendo grave, más bien, más rápido te atienden. Entonces, y al hospital llegan la gente que con sangre, un hueso por aquí, accidentados, cortados. Y llegan tal como están, para ser curados ahí. La iglesia es lo mismo, a la iglesia se llega tal y como está. No es que tienes que cambiar para llegar a la iglesia, no, a la iglesia llegas con todos tus errores, con todas tus metidas de pata, para que la iglesia, el amor de los hermanos, te acojan y sobre todo el Espíritu Santo te transforme en la persona que Él quiere ver. ¿Cuántos hemos escuchado personas que dicen esto? No, yo no voy a la iglesia porque, no, mejor todavía voy a dejar esto. Voy a dejar este pecado y cuando cambie recién iré a la iglesia. Porque si no, si yo voy a la iglesia así, entonces sería un hipócrita. Me estaré burlando a Dios. Y no. Y les quiero decir esto, miren. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, Él no escoge, Él no pone ninguna regla, ningún requisito. Le dice, bueno, ¿sabe qué? Miren, yo les escojo porque ustedes son santos, son perfectos. No, todos sus discípulos estaban llenos de envidia, de celos. Entre ellos tenían celos, entre ellos envidiaban, metían la pata, se equivocaban una y otra vez. Y Jesús los escoge con todos sus errores y los transformó en apóstoles. Él no dijo, bueno, a ver, Pedro, cambia primero y luego a ver si te acepto para que seas uno de mis discípulos y a ver si por ahí te vuelves un apóstol. No. Él escogió tal con todos tus errores como lo hace con nosotros y es el Espíritu Santo quien se encarga de transformarnos. Como en estos días hablaba la iglesia, aquí en Ica les decía esto, la mejor anestesia para que Dios pueda operarnos a nosotros es cuando la iglesia ama. Cuando una persona que viene a la iglesia, sea por primera vez o sea una persona que tiene años pero que falló, y en la iglesia esa persona es amada, es querida, aceptada y ayudada, es la mejor forma para que el Espíritu Santo lo transforme. Una persona cuando entiende que es amada, entonces es fácil cambiar. Como el dicho que dice, por amor se cambia. Y es verdad. Y te quiero decir algo, que Dios te ama y te acepta con todos tus errores y Él en el camino te va a transformar. Él se encarga de cambiarte en la persona que Él quiere ver. Y una vez más, muchos hemos estado adorando a un Dios castigador, a un Dios que se decepciona. Quizás has estado como en mi caso, pensando que cada vez que me equivocaba, Dios se decepcionaba y lo peor de todo, que Él se avergonzaba de mí. Pero no es así. Ese es un Dios que nos vendió la religión, pero no es el Dios de la Biblia. Para el Dios de la Biblia no hay personas indeseables. Jesús anduvo con pecadores, tocó a leprosos, enfermos, comió con recaudadores de impuestos y habló con adúlteros y prostitutas. Es un Dios que amaba a los pecadores, que los aceptaba. Ahora, ¿saben? Cuando Jesús, en toda la Biblia,
yo no veo que sea el hombre buscando a Dios. Es Dios buscando al hombre. Es Dios buscando al pecador. No es el pecador buscándolo a Dios. No, es Dios buscando al pecador. Buscando a la oveja perdida. ¿Cuándo nosotros hemos tenido este concepto, por ejemplo, que cuando ya conociendo a Dios y de pronto hemos fallado y hemos pecado, si eras un líder o quizás tienes tiempo en el evangelio y de pronto uno decía, bueno, yo no merezco ser hijo de Dios, no merezco ser cristiano, como el hijo pródigo, que él dijo, Padre, no merezco ser tu hijo. ¿Y qué le dijo el padre? Sinvergüenza, espero que hayas aprendido, malgastaste la mitad de la herencia. Espero, ahora si vienes arrepentido, ¿no? Eres un sinvergüenza. No, el padre que se le vio y corrió, lo abrazó y dijo, mi hijo ha vuelto, el que estaba muerto ha vuelto. ¿Y qué le dijo? Hagamos fiesta. Pero así es Dios, como Dios te ve. Es el Dios de la Biblia, que te ama, que incluso te quiero decir algo, incluso como creyentes, ¿cuándo en nosotros, aún siendo creyentes que tenemos años, seguimos equivocándonos? No somos perfectos. Aún vamos a equivocarnos y Dios te ama tal como eres en el camino. Se recuerda en el versículo que dice, yo voy a perfeccionar la obra que he comenzado en ustedes. Y la última parte dice esto, hasta el día de Jesucristo. No te pone un mes. No es como que a veces uno se escucha en iglesia, ¿no? Dice, bueno, a ver, si viene un borracho, te damos 2 meses que cambies. Si no cambias, te juzgamos y te condenamos. ¿Por qué no cambias? Eres un hipócrita si sigues yendo a la iglesia. Mejor, ¿cuántos nos han dicho estas palabras? Así sigues yendo a la iglesia y no cambias, mejor ya no vayas a la iglesia. Porque eres un hipócrita. Y no, cuando más herido, cuando más fallado estés es cuando más debes ir a la iglesia. Porque la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es para gente pecadora como usted y como yo, y que hay un Padre que nos ama y que nos acepta tal y como somos, y que Él prometió transformarnos. ¿Saben? Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo un apodo. Le pusieron los fariseos un nombre, y dice en Mateo 11, 19, y el título, el sobrenombre decía esto, ¿no? Amigo de pecadores. Y miren lo que dice acá, dice, luego vine yo, el Hijo del Hombre, que come y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Claro, en la versión Reina Valera dice, amigo de pecadores, pero él era amigo de gente de mala fama, de prostitutas, de ladrones, de gente infectada, de leprosos, de gente imperfecta, a la cual los fariseos dicen, no, con ellos no me junto, no, esos pecadores, prostitutas, no, yo soy de la sana doctrina, yo no me puedo juntar con esa gente. Pero Jesús se siente atraído y es más, y los ama y los acepta. Y te quiero poner algunos ejemplos. A ver, hoy en día hay gente que piensa que Dios y la iglesia es para gente santa que no se equivoca, y no es así. Más bien, Dios y la iglesia es para gente que sabe que es pecadora, para gente que aún sigue fallando, aún teniendo años de creyentes, pero que necesitan ser transformadas. Por eso el error de muchos creyentes es que cuando fallan y dicen, no, mejor estoy fallándole mucho a Dios, mejor me voy de Él. No, más bien cuando más crees o sabes que estás fallando, es cuando más debes de correr a tu iglesia. Lo malo, obviamente, que el error de la iglesia ha sido que si por ahí se enteraron que fallé y en vez de abrazarme, de ayudarme, me condenan. Uy, ahí viene el separado, ahí viene el divorciado, ahí viene el borracho, ahí viene el fornicario. Obviamente, yo creo que la pandemia nos ha enseñado que tenemos que no ser jueces de nadie, tenemos que aprender a amar y no a ser los jueces. Porque a veces, ¿saben? Hoy muchas iglesias tienen el título afuera del nombre de iglesia, pero adentro se han convertido en un tribunal. El tribunal es donde se dicta juicio. Claro, a veces, como digo, recuerden, no es el título que llevamos afuera que nos define como iglesia. Iglesia cristiana, Cristo la roca, o iglesia cristiana tal. No, eso no nos define como iglesia. Lo que nos define como iglesia es lo que hacemos dentro de ella. Porque si nosotros, los que ya conocemos de Dios, y estamos dentro, y comenzamos a dictar juicio contra los que fallan, contra los que se equivocan, porque por ahí no se separó, se divorció, porque por ahí cayó, y comenzamos a dictaminar juicios, a juzgarlo, obviamente entonces la iglesia lo estamos transformando en un tribunal y no en un hospital.
En el hospital la iglesia debe ser para amar a las personas, para aceptarlos tal como están. Si fallaron es cuanto más esas personas necesitan ser amadas, aceptadas. Es un error pensar que son las reglas de la iglesia que nos van a cambiar. No es la regla de la iglesia, es el Espíritu Santo, es el que transforma la vida de todo pecador. Pero para que Dios pueda transformar, necesitamos que los creyentes amemos y aceptemos a las personas tal y como están. Y ahora, miren, en la Biblia hay episodios donde Jesús iba a la casa de pecadores. Y me gusta que es un Dios que le gusta relacionarse con gente imperfecta, con gente que falla. Que Él no tiene problema con los pecadores. Y Él no tiene problema contigo. Y hay dos ejemplos. Uno de ellos es el fariseo. Perdón, te voy a poner de esta manera, los dos ejemplos, a ver, antes de ir a los fariseos. Miren, en la Biblia el primer episodio donde Jesús va a comer a la casa de pecadores es la casa donde dice la Biblia, Simón el leproso. Obviamente tenía ese nombre porque era un leproso. Pero en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús, ¿quién entraba a la casa de un leproso? ¿Quién se juntaba con alguien de leproso? Es como hoy en día, te enteras que alguien tiene el virus, el COVID-19. ¿Quién entra? Obviamente no, uno se aísla. Pero algo así, en aquellos tiempos los infectados con la lepra eran menospreciados. Lo primero, la ley decía que ellos tenían que alejarse, lejos de su esposa, de sus hijos, de sus amigos. Y es más, si es que había estado viviendo en la casa tenía que ser destruida. Y él tenía que ir a vivir lejos, solo. Si hoy en día nomás hay personas que porque se enfermaron del virus y se tienen que aislar en un cuarto aparte en la misma casa, se sienten deprimidas, solas. Y tú te imaginas, Simón, el leproso, estaba deprimido solo y obviamente era menospreciado porque nadie se lo quería acercar. Pero sin embargo, Jesús a él se acerca, a él va, come con él, lo abraza, lo consuela. Quizás tú hoy en día no tengas una lepra, pero quizás muchos aquellos que cuando alguien se enteró que pecaste, en vez de abrazarte, ¿qué hicieron? Te juzgaron. Quizás hoy, porque de pronto vieron por ahí tus debilidades y se decepcionaron de ti y se fueron. Como digo, quizás hoy no tienes una lepra, pero quizás tenemos un pecado que la gente, en vez que nos acepte y nos ame, se decepcionan y se van. Aquellos que creíamos que eran nuestros amigos, fueron los primeros en condenarnos. Y otro episodio es la vida de Zaqueo. Dice que Jesús, obviamente en aquel tiempo de Jesús, Zaqueo era un cobrador de impuestos y era considerado ladrones. ¿Quién se juntaba con un ladrón? Eran juzgados, eran odiados. Pero Jesús acá le dice, hey, hoy voy a ir a tu casa a cenar. Y va a comer con los pecadores. Por eso que él se ganó el título amigo de pecadores. Y qué bien ese título que lo hayan puesto, amigo de pecadores. Y eso nos hace acepto a nosotros, que él también es nuestro amigo. Y saben, la Biblia dice en el libro de Lucas 19:10, dice así. Dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. No dice que vino a buscar al super santo, al que ora más, al que ayuna más, el que dice que no se equivoca. No, él vino a buscar gente imperfecta. Te vino a buscar a ti y me vino a buscar a mí. Pero le dije, tenemos que cambiar la forma de ver a nuestro Dios. Y antes de poder terminar, ¿saben? La iglesia del tiempo de Jesús estaba hecho para los pecadores, para la gente que le costaba cambiar, y yo creo que debemos de volver a hacer ese tipo de iglesia después de esta pandemia. Y no a una iglesia donde pretendamos que ser justos, que no fallamos. La iglesia, una vez más les diré esto, la iglesia no es para los que se creen los super santos, que dicen tener la sana doctrina. ¿Y saben cuánta gente escuchamos, o iglesias, o hermanos, pastores, que dicen, no, esta iglesia no se van a salvar porque no tienen la sana doctrina, porque no se visten como nosotros, porque se pintan, porque tienen luces, y no tienen la sana doctrina, y ellos no se irán al cielo, y Dios no los ama? Menos mal que Dios no les dio la autoridad a ellos de aceptarlos y van a ir al cielo, no. Porque si no, todo el mundo mandan al infierno. Pero ¿cuánto hemos escuchado diciendo, no, nosotros tenemos la sana doctrina, nosotros somos santos porque nos vestimos de esta manera?
A ver, disculpen esto, pero ¿cuántas personas que uno se viste con saco y corbata o con un faldón hasta el piso? Claro, por fuera o aparentemente santos, pero tienen una lengua para el chisme, para criticar, para rajar de otros. Entonces, igual son pecadores. Entonces, te quiero decir esto, miren, y para demostrarlos que la iglesia no es para los supuestos santos que dicen tener la sana doctrina, incluso aquel pastor, aquella persona que dice que tiene la sana doctrina, que son santos y súper santos porque oran en lenguas y esto, te quiero decir algo, que ellos también son pecadores como tú, que tienes años en el evangelio, que también se equivocan y fallan, sino que no lo admiten, solo fingen ser santos. Y en la Biblia hay una historia donde Jesús viene a los fariseos tomando una mujer que fue encontrada en pleno acto, teniendo relaciones sexuales. Y la ley decía que toda mujer que es sorprendida teniendo relaciones sexuales tenía que morir apedreada. Entonces Jesús agarra y dice, ok, le dice, que tire la primera piedra el que no tiene pecado. Jesús no dijo, bueno, ténganlo misericordia. No, Jesús dice, está bien, apedréenlo. Pero ¿saben? Háganlo el que no tenga pecado. Y habían fariseos, los supuestos líderes, los supuestos pastores. ¿Quiénes son los que hoy más condenan a la gente? Los pastores, los líderes. Y ellos estaban todos con su piedra, desde el más pequeño al más grande. Pero al escuchar esto, y ellos eran los super santos, los que ayunaban 2 veces a la semana, los que oraban, los que se creían los que agradaban a Dios por lo que hacían. Y entonces, todos al verse confrontados, todos dejan su piedra y se van. Reconocieron, realmente sabían que a pesar que aparentaban ser santos por su forma de vestir, de hablar, eran pecadores. Por eso no tiraron la piedra. Jesús era el único quien tenía la autoridad para que la mujer muera a pedra. Jesús sí tenía autoridad, porque él dijo que tire la primera piedra que no tiene pecado. Y él no tenía pecado. Él sí pudo tomar la piedra y tirarlo. Pero Jesús dijo, mujer, no te condeno. Si Jesús, teniendo la autoridad para condenar, no lo hizo, ¿por qué usted y yo vamos a condenar? Cuando alguien viene a la iglesia, tenemos que estar preparados, porque estoy seguro que después de la pandemia va a venir gente llena de tatuajes, con aretes, vestidos de una manera rara que a ti no te va a gustar. La iglesia es para todos ellos y para todos nosotros. La iglesia debe ser un mundo de diversidad. Que cuando más raro es la gente, porque uno dice, uy, no, pero qué raro. Y no, la iglesia es para todos, porque Jesús no murió por unos cuantos, murió para todos. Entonces, y saben, y te quiero demostrar que Jesús condena a aquellos que se creen súper santos y que creen que porque ellos no pecan, no adulteran, creen que tienen derecho para condenar cuando alguien más falla o porque alguien se viste diferente que ellos. Y Jesús condena aquello. Porque hay gente que dice, bueno, yo no robo, yo no mato, pero si tiene una lengua para chismosear muy grande, igual es pecado. Y Jesús condena ese acto. Miren lo que dice Mateo 23 al 26. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Y el 25 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos ciegos, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. La santidad no es por fuera, comienza desde adentro. Por eso, y les decía, ¿saben? En ninguna parte de la Biblia yo me encuentro que Jesús a un pecador, a una prostituta, a un cobrador de impuestos, cualquier pecador, Jesús le haya dicho, eres un hipócrita, hijo del diablo. Nunca. Pero sí encuentro que Jesús condena a aquellos que se creen súper santos, que creen que tener derecho para juzgar el pecado ajeno. Entonces Jesús le dice, ustedes, fariseos, maestros de la ley, pastores que saben la Biblia, que condenas, eres un hipócrita. Porque pretendes que por fuera, porque te vistes bonito, entonces crees que eres santo. Pero no, también eres pecador. Y quiero terminar con esto. ¿Saben? Todo lo que tenían que hacer los pecadores era seguir una orden. Y eso es lo que te quiero decir y con eso voy a cerrar. Pero antes de cerrar con esto, quiero leer Lucas 18:10. Y yo quiero animarte. Aquí hay 2 personas, y la cual yo espero que seas
que tomes la actitud del pecador y no del fariseo. Y dice Lucas 18:10, dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Quién agradó más a Dios? ¿El pecador, que era sincero, que dijo: sí, soy una falla, me equivoco, tengo muchos errores, pero soy sincero? Y Jesús dijo: el pecador regresó justificado, y no el fariseo que se creía que ayunaba 2 veces a la semana, que diezmaba y que hacía un montón de cosas. Y Jesús no lo aceptó. Por eso, y sabes, hoy te quiero decir algo una vez más. El Dios de la Biblia es un Dios que te ama y te acepta tal como eres y te va a cambiar. Y no olvides de esto. Los fariseos decían: Dios nos va a amar si somos santos. El Dios de la Biblia dice que Dios nos hará santos porque Él nos ama. ¿Sabes? Y toda la orden que tienes que seguir es esto. Si eres alguien por primera vez que me estás viendo, o eres alguien que eres creyente y que tienes años en el Evangelio y aún tienes errores, ¿sabes? Tienes que seguir una sola orden. Jesús nos pidió solo una cosa: seguirlo. Sígueme. Es la palabra que Jesús nos pide: sígueme. Pero uno dice: ay, pero Dios, pero tengo muchos errores. Sígueme. Pero Dios, tú no conoces, soy un pecador. Sígueme. Pero Dios, tengo debilidad, estoy luchando con, no sé, la pornografía. Sígueme. Pero Dios, tengo muchos problemas. Sígueme. En el camino Él te transforma. Y escúcheme esto: Él no llama a ningún santo, Él santifica al que llama. Él no escoge a ningún perfecto, Él perfecciona al que escoge. Que Dios te bendiga, y quiero animarte. Tienes que cambiarte de tu mente ese Dios malo que un día te presentaron. Hoy te presentaba ese Dios de la Biblia, que te ama, te acepta tal como eres. Y porque te ama y te acepta, Él te va a transformar en la persona que Él quiere ver. Levántate, continúa agarrado de los brazos de ese Dios de amor de la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendigo a los que están del otro lado de la pantalla. Bendice su vida. Y hoy quiero decirte algo: que el Señor te ama y te acepta tal como eres. Y porque te ama, Él te va a transformar en la persona que Él quiere ver. Gracias, mi Señor. Muéstrales tu amor a cada uno de los que me están escuchando, y sea que tu Espíritu Santo los abrace y los consuele y los dé nuevas fuerzas para continuar el día a día. Gracias, mi Jesús. Amén. Y amén. Ha sido un gusto. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.